Hola, buenos días. Hoy continuamos con el libro Diálogos del Despertar, en el cual estamos estudiando el tema en general de la comunicación, de los niveles de comunicación, digamos, cómo se comunica el humano, hemos estado viendo más o menos, y cómo se identifica a sí mismo el humano, cómo nos vamos identificando con diferentes personajes durante nuestra cotidianidad y cómo eso es utilizado para saltar hacia una identificación mucho más profunda, mucho más amplia del ser. También hemos estado hablando acerca del proceso de despertar, que fue lo último en lo que nos quedamos la semana pasada, que es que el proceso de despertar es un proceso que no es necesario. Qué bello. No es necesario despertar. No hay algo que tú tengas que hacer como tal para despertar. Lo único que se necesita para poder reconocer, que a eso es a lo que se le llama despertar, es reconocer que soy algo más, que no soy solamente el cuerpo, que tengo una parte espiritual que está mucho más presente de lo que yo pensaba que estaba. Es despertar, es escuchar otra voz que no sea la voz atormentante que nos presenta el ego en nuestro diálogo interno. No, comienzo a poner atención a otra lógica, a otra manera de pensar y recordemos que el concepto de despertar como tal es un concepto proveniente del ego. ¿Para qué? Para que no despiertes. ¿Por qué? Porque lo que pretende despertar es una personalidad. O sea, que tú como en tu personalidad despiertes y aparentemente ya no sufras, ya no pienses mal de nadie, ya no emitas juicios. Y eso hemos estado estudiando acá por años, que eso es totalmente imposible. ¿Ok? Lo que tiene que suceder acá es que todo eso va a dejar de tener importancia para ti. Va a llegar un punto en el que todos esos juicios y toda esa limitación humana ya no va a afectarte en absoluto. ¿Por qué? Porque tu atención y toda tu atención va a estar en escuchar la voz que habla por Dios, que te está hablando de lo hermoso que eres, de lo hermoso que es el otro, de la realidad, de la invulnerabilidad en ti, de que en realidad nada te ha afectado, nada ha modificado, ninguna palabra, ningún juicio, ninguna ofensa ha modificado al santo ser que tú eres, ¿ok? Pero hoy, dice el maestro, vamos a leer el último párrafo de la última pregunta en donde le preguntaban al maestro en el proceso de escuchar mi propia voz interior. A veces obtengo dos voces y a veces hasta están en conflicto. Esto es la voz de Dios, o sea, la voz que habla por Dios, que es la voz del Espíritu Santo, en contraposición a la voz del ego. ¿Qué proceso puedo utilizar para refinar esto y sobrepasar la confusión? Ok, entonces ya sobre eso ya hablamos la semana pasada, pero nos faltaba el último párrafo, en donde el maestro dice, por favor, simplemente está en paz. Y eso es, desea la paz para ti. En el momento en que tú verdaderamente y honestamente desees la paz, entonces la voz del ego no va a tener importancia para ti, porque ¿de qué habla la voz del ego? De guerra. Entonces el maestro dice, por favor, simplemente estamos en el 2, en el tercer párrafo de la página 122, amiga. En el tercer párrafo de la página 122. Y dice el maestro, por favor, simplemente está en paz. Sea cual sea la voz que te hable en el momento, en palabras, sentimientos o pensamientos. Y vean qué bello porque esta es la manera en la que la voz interna puede expresarse o tú la puedes sentir. Y es en palabras, en sentimientos o en pensamientos y que te coloque en un sentir de paz. Estate con esa voz. No importa que sea la voz del ego, no importa que sea la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz. Dice, lo que te está diciendo que hagas no es importante. Y el sentimiento con el que respondes a las palabras es lo único que debería tener valor para ti. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando
de el sentir. En los niveles básicos de comunicación del humano y de la tercera dimensión, la comunicación se basa en los cinco sentidos. Yo me comunico a través de la mirada, a través de la voz, a través de el tocar. Esa es mi manera de comunicarme, pero en los niveles más profundos de conciencia o en el nivel expandido de conciencia, mi manera de comunicarme con el otro es sentir amor. Y sentir amor es permitir. Entonces, si el maestro nos está diciendo, estate con la voz del ego y permite que se exprese. Pero es que se está expresando horriblemente, pero debe haber, obviamente nosotros tenemos un entrenamiento básico que nos permite soportar esa voz. Evidentemente se necesita un entrenamiento para poder hacer ese trabajo. Sin entrenamiento, primero no soportas escuchar la voz y si la escuchas, te volvés loco. Dice, nunca será lo que haces lo que es relevante en tu despertar. Será únicamente el sentimiento que lo acompaña. Y fíjense esto. El sentimiento es muy importante porque cuando tú deseas estar en paz, tú vas a escuchar esa voz que te está hablando de fracaso, que te está hablando de juicio, que te está hablando de crítica, y cuando tú estás sintiendo amor, no va a tener sentido nada de eso. Y que te está diciendo que el otro, que tenés que tener cuidado con el otro, y que el otro es malvado, y que va a venir y te va a dar un... O sea, cuando tú tienes un deseo de paz, tú permites que esa voz se exprese, pero no va a tener ningún sentido para ti. Entonces dice, vas a entrar en armonía con el momento. ¿Qué es lo que hay en ese momento? Pensamientos de juicio. Y esto va en contra de todas las enseñanzas espirituales que te dicen que debes evitar la crítica, debes evitar el juicio, debes evitar pues malos pensamientos. O, ya saben, la mirada de siempre positivo, siempre para adelante, eso no tiene ningún sentido, porque somos, nuestra estancia dentro del planeta Tierra o dentro de la tercera dimensión es dual. Por lo tanto, ese siempre para adelante no existe, porque va a haber un atrás. Y si vos estás siempre viendo para adelante, el atrás te va a atemorizar, te va a asustar. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en armonía con el momento presente, permitiendo que se expresen los pensamientos que se están expresando? Si yo tengo un deseo honesto de paz, yo puedo ver estos pensamientos porque los voy a calificar como sin sentido. No tiene sentido que yo esté pensando esto con la necesidad de ese instante. Entonces, por favor, dice el maestro, no te preocupes por lo que te estaba diciendo que hicieras. No te preocupes por lo que el diálogo interno te estaba diciendo, solo por cómo te sentiste al respecto. No te enfoques tanto en lo que haces, mejor enfócate en por qué lo haces. Entonces, bueno, al final lo que el maestro dice es, nosotros lo que debemos hacer es desear la paz de todo corazón. Y cuando nosotros deseamos la paz de todo corazón, permitimos que todo sea como es. Así como nosotros permitimos que dentro de nuestra manifestación de la escena hayan situaciones que no me salgan como yo quería que me salieran. Y es bien fácil, fíjense que eso es bien fácil, el que nosotros estamos en el proceso de, ay, esto no quería que fuera así. Pero yo tengo, por ejemplo, ya en mi mente de permito que todo sea como es. Cuando algo no me gusta, cuando siento que algo no debería de ser así, que siento que hay una gran equivocación en la vida y que esto no debería de ser así, emana ese pensamiento en mí de permito que todo sea como es. Permito que todo sea como es. Yo quiero estar en paz, por lo tanto, permito que todo sea como es. Y eso es muy evidente cuando se trata de una manifestación externa con la que de alguna manera estamos en desacuerdo. Pero también esto debe suceder cuando
emanan pensamientos de juicio, cuando emanan pensamientos que no son los que queremos tener o los que nos hacen sentir bien. No, cuando emanan sentimientos de tristeza, cuando emanan emociones de odio. Bueno, de odio generalmente nosotros no sentimos, pero sí de rechazo, por ejemplo, cuando estamos sintiendo emociones de frustración, cuando estamos sintiendo emociones carentes sobre nosotros mismos, debo ser consciente de estas emociones, debo ser consciente de estos pensamientos y permitirlos. Recuerden el pensamiento de permito que todo sea como es. En este momento me corresponde estar triste. Permito que todo sea como es. Ah, en este momento yo, por ejemplo, iba a salir y la llanta del carro se me arruinó. Y era un evento importante, no podía faltar, pero la llanta del carro se me arruinó. Y ahora voy a tener que o cambiar carro, e irme en Uber o irme. Y en ese momento ser consciente de permito que todo sea como es. Cuando estoy teniendo un juicio y soy consciente de que estoy teniendo un juicio hacia alguien que amo o sea, es tonto, inútil, no lo hace bien, permito que este inútil sea inútil y permito también mi juicio hacia él, lo permito. Recordemos, permitir es amar. Eso es lo que hay y eso es lo que está siendo expresado y eso se merece todo mi respeto. Y ahí es donde yo me voy volviendo, me voy acercando a mi centro, al centro donde no hay una reacción automática, al momento en el que ya no le permito al ego tomar potestad de mi reacción. Eso es importante porque el ego ha tenido la potestad a través de la programación de nuestras reacciones y de todo en realidad. Y ya cuando nosotros estamos aprendiendo, vean cómo va como enlazando un concepto con otro, porque estamos hablando del despertar, estamos hablando de nuestro santo ser, estamos hablando de la paz, pero estamos hablando también de sentir amor. Y estar en paz es sentir amor. Y sentir amor es permitir que todo sea como es. Pero que observemos y quienes hemos hecho este ejercicio, sabemos la resistencia que se puede llegar a sentir a que sean las cosas como son. Porque es injusto, porque esto no debería de ser así, porque no se lo merece. Esa es la voz del ego que nos grita a que salgamos de nuestra paz y entremos en conflicto, en contraposición con lo que está haciendo. Reclamar, reclamarle, decirle que las cosas no son así, decirle que tiene que cambiar. Y tenemos ya, yo creo, nosotros, o al menos en mi experiencia, la voz clara del Espíritu Santo recordándome que lo que yo deseo es estar en paz. Por lo tanto, estar en paz significa sentir amor. Y sentir amor es permitir, permitir que todo sea como es. No pensando desde la confianza de que quien está expresando la escena, quien está expresando este sentir, es solamente una energía retenida que tiene que emerger. Así lo veo yo. Hay una energía retenida en las profundidades de nuestra mente que tiene que emerger y yo tengo que permitirle salir. Y evidentemente esto conlleva que quizás tengamos nosotros noches de insomnio, pesadillas, tristeza, desolación. Y esto lo vamos a sentir con conciencia o sin conciencia. Ok, entonces es mejor vivir todas estas emociones con conciencia para que se expresen y que salgan y que se vayan y que se transmuten en el amor. Recordemos que nuestro sentir es un poder extremadamente transmutador. Nuestro sentir es el prisma que transmuta el dolor en amor, el miedo en amor. Ese es nuestro sentir.
Cuando yo siento conscientemente algo, lo puedo poner a los pies de Cristo y esto es lo que estoy sintiendo ahora y me permito sentir esta frustración, esta carencia, esta necesidad, esta inconformidad, esta insatisfacción. Permito que esté aquí, la permito. Y eso es como en otros libros dicen, abrazar el dolor, ¿verdad? Que a mí esa palabra no me gusta porque abrazar de alguna manera, en mi manera de ver las cosas, significa que la retengo y a mí no me interesa retener eso. Entonces me gusta más la palabra permitir. Yo me permito sentir esta frustración porque es la manera en la que se expresa y es en la que sale. Pero si yo me pongo a hacer algo porque hoy no quiero estar triste, no. Entonces, qué va a pasar? Simplemente que va a quedar atrapada. Entonces, recordemos que el proceso de despertar es este proceso, es el proceso de vivir el presente conscientemente, es el proceso de vivir el dolor conscientemente, consciente de quién soy. ¿Puedo permitirme vivir esto? Porque hay una parte de mí que no será afectada con esta emoción. Somos seres emocionales, somos seres en este nivel que tienen una programación, un nivel de pensamiento errático. Todo nuestro diálogo interno es errático y son millones y millones y millones de programaciones que deben expresarse y nosotros estamos sin querer criticar, sin querer, no, si es que la crítica es una oportunidad para la liberación de la mente. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta y le dicen al maestro, he escuchado que los seres en el otro lado del umbral no pueden comunicarse de manera abierta con el plano de la tierra y que se requiere de alguien que los ame mucho para abrir esa comunicación de este lado. Eso ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que nosotros nos volvemos canales tanto de los humanos que están a nuestro alrededor, porque nosotros podemos ser canales, expresar lo que ellos quieren decir en algún nivel, y también puedo ser canal, o sea, entrar en comunicación con seres que ya han desencarnado. ¿Y qué es lo que el maestro nos dice? Que lo único que se necesita para yo poder canalizar es sentir amor. Cuando yo siento un amor profundo por alguien, yo puedo comunicarme con esa persona sin que me hable. Cuando yo siento un amor profundo por alguien, yo puedo comunicarme con esa persona aunque ya no tenga cuerpo. Cuando yo tengo un amor profundo, y fíjense, esto no es un amor profundo de seres queridos, ¿sí? No tengo un amor profundo por un ser querido específico. Esto no es un amor selectivo, sino que estamos hablando de un amor hacia nuestro ser. Es un amor que necesita ser compartido. Es un amor que necesita ser expresado. Es un amor que es literalmente mirar con los ojos de Cristo. Porque entonces vamos a decir que, entonces yo no me puedo comunicar con el abuelito de Hilda que falleció, por ejemplo, porque yo no sentía amor puro por él porque yo ni siquiera lo conocí. Pero eso no es ese tipo de amor hacia algo específico, es sentir amor. Cuando tú estás sintiendo amor, o sea, permitiendo, ¿qué quiere decir esto? Que no hay un juicio hacia el abuelito de Hilda, por ejemplo, no hay un juicio y permito, es como limpio, es como yo pienso en alguien, imagínense, tú pensás en alguien, pero cuando ese pensamiento es completamente limpio, no hay un juicio de lo que hizo, de lo que no hizo, de cómo lo hizo, de cómo lo tenía que hacer, de culpabilidad, de cosas de que era maravilloso, de que no, sino que es un pensamiento limpio. Entonces, la comunicación, el pensamiento, el recuerdo puede ser mucho más limpio y se puede comunicar. Nos podemos comunicar con la simple sensación de sentir amor puro, ¿ok? Al final es el amor que es expresado por Dios, no es un amor de Leslie,
hacia Hilda, por ejemplo, no, es un amor que es de Dios hacia su hijo. Esa es la diferencia. ¡Uy! Esa es la diferencia. Es un amor de ese amor que estamos hablando, no es un amor que si bien nosotros lo podemos notar o ver fácilmente en nuestros seres queridos, especialmente en nuestros hijos, como el ejemplo que pusimos la otra vez de yo puedo decir lo que Paulo está sintiendo en algún momento fácilmente. ¿Por qué? Porque yo siento un amor profundo por él y yo puedo entender claramente, aunque él no me hable, yo lo canalizo. Literalmente eso hacemos. O imagínense su esposo, ¿cuántos años llevan ustedes con ese hombre? Es evidente que en el instante en el que ustedes por un instante abandonen el juicio, uf, van a entender perfectamente por qué lo hizo, por qué no lo hizo, por qué se comportó así, por qué hace esto, lo van a entender perfectamente cuando el pensamiento sea limpiado. Imagínense pensar en el hombre con el que ustedes han estado casadas, sin un solo juicio, sin un solo juicio, sino simplemente sentir amor, entonces van a entender por qué esto, por qué el otro, porque, y que va, ni siquiera, de hecho, llegamos a comprender mucho más nosotros el por qué lo hacen que ellos mismos. Y es, no me tenés que decir nada, yo entiendo perfectamente y hay una comunicación hermosa. Esa es la comunicación que el maestro quiere que nosotros tengamos siempre. Es esa comunicación en la que se aparta el juicio, se limpia el velo de la culpabilidad, que es el que nos ciega, que es el que no nos permite ver claramente. Se limpia el juicio o se corre el velo de la culpabilidad y entonces el otro a mí no me tiene que explicar nada, no me tiene que decir nada porque todo está claro. No hay nada de qué hablar, no hay nada que decir porque la voz y su verdad es la que se ha comunicado con mi verdad. Pero bueno, vamos a ver qué le contesta el maestro. Y dice, ok, voy a leer la pregunta de nuevo. He escuchado, le preguntan al maestro que los seres en el otro lado del umbral, o sea, los desencarnados, no pueden comunicarse de manera abierta con el plano de la tierra y que se requiere de alguien que los ame mucho para abrir esa comunicación de este lado. Y dice el maestro, ya habiendo llamado tu atención hacia el hecho, ya habiendo llamado tu atención hacia el hecho de que la base de la comunicación está en los sentimientos de amor, ¿cómo no comprendes que al llevar hoy contigo esos sentimientos de amor por aquel que ha dejado la forma física, el lazo de la comunicación sigue presente? Imagínense que todos tuviésemos conciencia de esto y que a nosotros nos hubiesen enseñado desde pequeñitos que nosotros podemos comunicarnos fácilmente si sentimos amor con las personas que desencarnan. Imagínense cuánto dolor se hubiese evitado. ¿Cuánta desolación se hubiese evitado? ¿Cuántas sensaciones de soledad se hubiesen evitado si a nosotros nos hubiesen enseñado que no se corta la comunicación entre nosotros y las personas que abandonan sus cuerpos? Y que hay una premisa, sentir amor. Pero ¿qué es lo que nos enseñaron a nosotros cuando una persona muere? Sistemáticamente, ¿qué te enseña el sistema? Dolor. Imagínense ustedes en nuestra programación, alguien fallece, ¿qué es lo normal? Sentir dolor. ¿Y qué es lo que hace el dolor? Corta la comunicación. Porque el dolor es miedo. Me da miedo. ¿De qué te habla más el proceso de que el otro va a desencarnar? ¿De que en algún momento vos lo vas a hacer? De que eso te espera, de que no sabes qué te espera al otro lado. O sea, hay un montón de creencias que limitaron la comunicación con los seres desencarnados. ¿Ok? ¿Y qué es lo que el maestro dice? Y bueno, a mí, por ejemplo, que me acaba de suceder este hecho con mi hermano,
se ha dado la comunicación y una comunicación muy clara con él. Porque no hay juicio de mí, de, por ejemplo, hay un montón de temas de esto no tuve que haberlo hecho, no le pedí perdón, no hablé con él. Cuando existe todo ese montón de juicios, se corta la comunicación. Pero cuando nosotros limpiamos toda esa culpabilidad, va a ser muy fácil. La comunicación siempre está presente, dice el maestro, cuando hay sentimientos de amor, con las personas que tienen cuerpo y con las personas que no tienen cuerpo. Siempre habrá una comunicación si hay sentimientos de amor. Y dice él, le preguntan al maestro, ¿realmente te refieres a comunicación verbal? ¿A una comunicación verbal? Y vean qué bello lo que el maestro dice. No, no me refiero a una comunicación verbal. Esta es la razón por la que he intentado redireccionar tu atención hacia lo que la comunicación realmente es. Y aquí da un concepto de comunicación. La comunicación al nivel del amor toma lugar a través del mensaje y el sentimiento de amor. Y al mantener esos sentimientos, los compartes aún en este mismo instante. Entonces, la manera de comunicarnos con estos seres no es esperando que se aparezcan, no es esperando una comunicación parecida a la de la tercera dimensión, sino es a través del sentimiento del amor. Hay un lazo incorruptible en el amor entre dos aspectos de la afiliación. Tu deseo de llevar una conversación a un nivel verbal, le dice el maestro al estudiante, responde más a una necesidad intelectual y a una curiosidad actual tuya. Te sugiero que comprendas que la curiosidad de este tipo no enriquece el camino en el que te has embarcado. El abandonar tu curiosidad intelectual y el permitirte relajarte en la confianza en tus sentimientos de amor será aquello que finalmente te permitirá comunicarte al nivel más verdadero posible donde quiera, en todo el universo que dirijas tu atención con ese sentimiento amoroso. Y esto es hermoso porque es lo que hablamos y hemos venido hablando de romper los paradigmas y limitaciones de la manera en la que nos comunicamos en la tercera dimensión. ¿Hacia qué dice el maestro? Dice comunicarte al nivel más verdadero posible, donde quiera, en todo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una comunicación con un volcán. Yo puedo tener una comunicación con el océano. Yo puedo tener una comunicación con el sol. Si yo me abro a experimentarlo y a sentir amor. Es precioso y sin, bueno, esa era definitivamente la manera en que nuestros ancestros se comunicaban. ¿Recuerdan? Que podían hacer que lloviera en los tiempos de sequía, que podían saber o predecir cómo iba a estar el clima. Ellos podían hacer todo esto porque no tenían cortada la limitación de la programación que nos han dicho a nosotros, qué es lo que nos impide la comunicación con el sol, con la luna, con los planetas, con la plantita, una comunicación clara con nuestros animalitos, una comunicación clara con nuestra casa. Es tan importante la comunicación con nuestra casa, que nos hable, que nos diga cómo le gusta a la casa que esté el mueble, cómo le gusta a la casa, cómo queda mejor. ¿Ustedes creen que cuando ustedes van y mueven es porque hay algo que ustedes saben que tiene que ser cambiado? Y es una comunicación con la casa, abrir, que aquí voy a poner más luz, que aquí voy a poner esto, que aquí voy a poner el otro. Debe haber una armonía con el hogar, con la casa, o sea, armonizar requiere de comunicarnos. Si no, también veamos, hay una niña japonesa que enseña a ordenar. Y se han fijado que ella lo que dice es que cuando vos vas a desalojar tu closet, que yo hice ese ejercicio, pegué una llorada tremenda porque yo tenía un closet de ropa de cama guardada de hace como 20 años que me vine a vivir aquí
que toda la ropa de cama me la había cosido con sus manitas. Mi tía me la hizo así para mí, pero yo ya no la usaba. Y ahí la tenía guardada y yo no quería sacar eso de mi casa, pero se veía tan desordenado, ya no cabía nada ahí. Y entonces, y esta es de apellido Yoko, no me acuerdo, algo así. Y entonces vi un video donde ella te dice que vos tenés que sacar las cosas y después les tenés que agradecer por haberte acompañado, por haber estado contigo, por, o sea, de alguna manera tener una comunicación con mi tía que ya no estaba en este plano de tía, te agradezco porque lo hiciste con tanto amor, me hizo cortinas, me hizo cubrecamas, me hizo fundas, todo porque yo me iba a venir a vivir sola y y todo eso yo lo tenía que dejar atrás. Di una llorada, pero di una llorada tremenda de sacar todo eso. ¿Por qué? Porque no son solo cosas. Tienen de alguna manera, forman parte de nuestra experiencia y es muy importante permitir que se vayan. Permitir, como les digo, que de alguna manera la casa te hable de lo que tienes que sacar, de lo que tienes que pintar, de lo que tienes que hacer. En conclusión, no se trata solo de comunicación con los seres desencarnados, se trata de expandir nuestra comunicación con todo. O no hemos visto nosotros una mesa desordenada que nos grita que la ordenemos. O no hemos visto nosotros una cocina que tiene aceite y que le ha caído aceite y se te pasó por un ratito no limpiarla, pero te grita que necesita ser limpiada. Entonces, nosotros debemos aprender y entender y abrirnos a toda esta comunicación a través del sentimiento de amor. ¿Ok? Y dice el maestro, ya me conocías a mí, dice, ya me conocías a mí cuando caminaste en la tierra, le pregunta el estudiante al maestro, que si el maestro ya lo conocía a él. Y vean qué bello porque yo creo que ustedes están notando que estos estudiantes son mucho más básicos que nosotros. ¿Verdad? Porque el estudiante está hablando de conocerlo como Juan Pérez y el maestro no nos conoce a nosotros ni a mí como Leslie, ni a Hilda como Hilda, ni a Gaby como Gaby, sino que él nos conoce como el Santo Hijo de Dios. Y evidentemente ese conocimiento es desde siempre y eternamente, pero vamos a ver. Le pregunta el estudiante al maestro, maestro, ¿ya me conocías a mí cuando caminaste en la tierra? Nunca ha habido un tiempo en el que no te haya conocido, le dice el maestro. Nunca ha habido un tiempo en el que tú no hayas conocido cada expresión de Dios. Sabes en lo profundo de tu ser que la sensación de estar en relación con un número limitado y finito de personas que parecen ser tan común en la experiencia humana es simplemente un parecer errado. El caso es de falta de capacidad de recordar. Representando tú la expresión de Dios más completa, le dice al estudiante del maestro, y sabiendo que todos los demás representan lo mismo, ¿cómo podría el conocimiento infinito no conocerlo todo? Y le dice, te estoy pidiendo que sobrepases el perímetro de las experiencias de vidas pasadas, que sobrepases esa barrera de solo poder ver el valor de tus experiencias cuando logras agarrar recuerdos fugaces de tiempos pasados. Esta puede ser una limitación severa. Es un enfoque que restringe tu atención a un marco muy angosto de experiencia. Y fíjense esto, ¿qué es lo que nosotros conocemos acá? Las personas, cómo la programación a nosotros nos dice que tú conoces al que ves, al que de alguna manera te cuentan de él, pero parece ser que no hay comunicación ni conoces a aquellos con los que no has tenido nunca contacto. Pero lo que el maestro está diciendo es que nosotros, desde el punto, recuerdan, yo no sé si ustedes recuerdan una clase
en la que nosotros no somos en realidad cuerpos, sino que somos puntitos de luz. Somos un puntito de luz, otro puntito de luz, que va interconectado. Todos los puntitos de luz estamos conectados. Por lo tanto, todos los puntitos de luz nos conocemos. Claro, no en el nivel de la forma. En el nivel de la forma vos vas a venir aquí y vas a conocer a ciertas personas. Y aquí te dicen de que también te vas a encontrar con los de la vida pasada y que de esa es la manera en la que se conocen. ¿Qué es lo que el maestro nos está diciendo? Ya basta de esa manera en la que tú crees que conoces a los demás. Tú puedes conocer absolutamente y de hecho conoces, hay un nivel tuyo que está tan conectado con una persona que ahorita está en Oslo, que si tú dejas de verlo como un, un habitante de Oslo y lo comienzas a ver como otro puntito de luz conectado a ti. Y hay otro puntito, y es hermoso porque en esa clase el maestro nos enseñó que hay puntitos de luz conectados y que cada puntito de luz es exactamente igual al otro. Acá parece ser que, por ejemplo, el sol es un astro mucho más grande que yo, que Leslie. O sea, pones al sol y me pones a mí y somos dos, o sea, completamente distintos. O sea, ¿cómo me voy a comparar yo con este cuerpecito tan chiquito a la inmensidad del sol, verdad? Pero en esa clase, el maestro nos enseñó que todas las expresiones de amor son puntos exactamente iguales y que era un punto conectado a otro puntito, conectado a otro puntito, conectado. Y el otro puntito exactamente igual a ti era el sol. El otro puntito conectado exactamente a ti era una galaxia. El otro puntito en donde no hay diferencias. Este es el nivel que nos hace ver diferentes. Pero cuando nosotros entramos en esa profundidad del ser, lo único que vemos son expresiones de amor. Es hermoso bueno, es como ahora presentan las imágenes de la tecnología. ¿Se han fijado que en la tecnología ponen un mundo y ponen un montón de puntitos y esos puntitos están interconectados? Bueno, eso es así. Eso es, digamos, la profundidad de lo que nosotros verdaderamente somos. Y el otro puntito que quizás está a la par tuya o que está cerca de ti o con el que vas interactuando, lo que hay puede ser una expresión que puede ser una florecita, pero también puede ser un árbol, también puede ser una estrella, también puede ser el océano, también puede ser eh, cualquier cosa. Porque la expresión, ¿y qué es una expresión de amor? Es un pensamiento manifestado en la forma. El sol ha sido un pensamiento que se manifestó en la forma. Este lapicero es un pensamiento de alguien que se manifestó en la forma. Por lo tanto, son expresiones de amor. Aunque acá nos dicen que hay unos que estamos vivos y hay otros que no tenemos vida, al final somos todos expresiones de amor. Y hasta que podamos vernos todos iguales, que no hay diferencia, aquí está un puntito de luz, aquí está el otro puntito de luz y aquí está el puntito de luz tuyo y el otro es el arcángel Miguel. Y no hay diferencia. ¿Por qué? Porque es una expresión de amor. Que a una la dibujaron hermosa con una luz, con una espada, que le da duro a todos, que le cuentan una historia de ese puntito de luz. Así también han contado una historia de tu puntito de luz. Pero al final lo que eres es ese puntito de luz. Y cuando yo pueda ver en el otro, ya no a mi hijo, ya no a mi esposo, ya no con ese montón de cuentos, porque cada puntito de luz está recubierto de una historia, de forma, todo eso. Cuando todo eso es apartado, entonces lo único que yo veo es un puntito de luz comunicándose con otro puntito de luz y voy a poder entender.
entender por qué se comporta así, entender, y eso me lleva a tener una comunicación mucho más allá de la que está con palabras y mucho más allá de lo que el otro puede expresar. Eso es hermoso porque a veces las personas con las que nosotros estamos no saben expresar, no tienen la capacidad de decir lo que sienten o de expresar lo que sienten, pero cuando tú estás sintiendo un amor total y verdadero, hay un entendimiento hacia ellos y hay una comunicación verdadera. Y dice el maestro, te estoy animando a que permitas que esto pase, al reforzarte la idea de que posees en ti todo el conocimiento de la creación. Te estoy sugiriendo que quites las barreras de tu forma de pensar que te impiden experimentar esa totalidad. Hay una totalidad a la que tenemos acceso. Y lo único que debemos hacer para entrar en esa totalidad es desearlo. El día que lo deseemos de todo corazón estar en paz, vamos a permitir, vean lo hermoso que es porque cuando se expresa el dolor, el sufrimiento, se va limpiando el puntito de luz. ¿Qué es lo que no me permite a mí ver ese puntito de luz tan puro en mí? Que hay un montón de emociones saturadas, un montón de pensamientos saturados, que hay un montón de ideas de programación, pero cuando yo les permito, entonces se van yendo, se van soltando. ¿Y qué es lo que va haciendo? Emanando esa luz y volviéndose más pura y más pura. Y lo bello es que en la medida en la que vas limpiando tu luz, se va limpiando la luz de toda la afiliación, de cada uno de los puntitos con los que estamos totalmente interrelacionados. La idea es que un día nosotros caminemos por el mundo viendo puntitos de luz, porque eso es lo que el Maestro Jesús veía. Ya no veía a Juan, a sus discípulos, ya no veía a María, María Magdalena, lo que veía era puntos de luz. También en los que lo verguearon, en los que le pegaron, en los que lo escupieron, en los que lo insultaron, en los que lo clavaron, en los que le pusieron la cruz. Ya no había una mirada de lo que estaba revestido el puntito, sino simplemente esa pureza de lo que verdaderamente somos. Así es que bueno, ha sido una clase preciosa. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Bye.